Sí. Pues vamos a empezar con el tema de neumotórax, que es una enfermedad de la pleura, y bueno, la que sigue. Bien, el neumotórax lo vamos a definir como la presencia de aire en el espacio pleural y se trata de la entrada de aire en la cavidad pleural causada en mayor o menor, bueno, va a causar mayor o menor colapso del pulmón con la correspondiente repercusión de la mecánica respiratoria e incluso pues puede comprometer hemodinámicamente al paciente. Hay que recordar que la presión intrapleural es subatmosférica durante todo el ciclo respiratorio y es el resultado de las fuerzas que son elásticas opuestas del pulmón y de la pared torácica. La presión dentro del alveolo es relativamente positiva en relación con la presión que está entre las pleuras y esto ayuda a mantener el pulmón en expansión durante la respiración, lo que, bueno, ante la entrada incidental de aire en el espacio pleural va a provocar una pérdida de la presión negativa intrapleural y el pulmón pues va a tender a colapsarse por su propia fuerza retráctil, la que ya tiene, hasta llegar a un nuevo punto de equilibrio entre la presión intrapleural y la presión intraalveolar. Entonces, pues de eso depende qué tanto se retraiga el pulmón, ¿no? Si la cantidad de aire es muy importante, la presión pleural se aproxima a la atmosférica y esto va a causar pues el colapso de todo el pulmón. La que sigue. Bien, el grado de repercusión funcional depende del tamaño del colapso y de la reserva funcional previa que tenga el paciente. No es lo mismo un paciente joven o un paciente con EPOC. Es frecuente que exista una hipoxemia arterial como consecuencia de una desproporción de la relación que hay entre la ventilación y la perfusión que se produce pues ya en un pulmón colapsado y a esto le vamos a llamar shunt intrapulmonar. Bueno, pues cualquier sustancia que altere la integridad de alguna de estas dos hojas pleurales va a producir un neumotórax, que como ya les decía, pues es aire, ahí como vemos en la imagen, al espacio pleural desde el pulmón como consecuencia de un desgarro de la pleura visceral y pues es la causa más frecuente de neumotórax. Ahorita vamos a ver como los diferentes tipos. Eh, y pues en general el aire puede proceder de la atmósfera como consecuencia de la ruptura y depende también de la altitud en la que se encuentre el paciente cuando es rota. Bien, en la que sigue. Para entrar en la clasificación, hay algunos tipos, aquí los podemos ver, que se dividen en espontáneos y adquiridos. Espontáneos vamos a tener primario y secundario, y adquiridos por una iatrogenia, que es una negligencia médica, un procedimiento invasivo mal hecho, o un barotrauma con un ventilador mecánico o un ambú que lesiona. Y traumáticos, que puede ser abierto como un apuñalamiento o cerrado como un choque donde el volante le rompe las costillas al paciente y una de las costillas perfora las pleuras y pues genera esta descompresión. Bien, la que sigue. Vamos a empezar por el neumotórax espontáneo. Oye, nada más, solo quisiera comentar algo. Iatrogénico, bueno, si, se refiere a procedimientos invasivos. Es que dijiste un término que era a una negligencia. No en todos los casos es una negligencia, ¿no? Hay procedimientos que tienen diferentes porcentajes de posibilidades de producir un neumotórax, ¿no? Propiamente se le llama iatrogénico porque es causado por un acto médico, pero no es así como que sea, luego vemos así como muy aparatoso de, es que le pusieron un catéter central, o le hicieron una biopsia pleural e hizo neumotórax. Esto, pues, prácticamente es hasta cierta medida una posibilidad de complicación, o sea, es una complicación posible de procedimientos, ¿no? No es como tal un acto, no en todos los casos, ¿no? Un acto negligente. Obviamente, si alguien sin pericia, sin preparación lo realiza, pues sí se trata de una, tal vez, pero no es, básicamente, el término es diferente, ¿no? Iatrogénico se refiere a que está asociado a un acto médico. Sí, nada más como para especificar. O vaya a contextualizar, ¿no? No todos, no se trata en todos casos de una negligencia, ¿no? Una negligencia es un acto que se hace
de forma imprudente, etcétera, ¿no? Tiene otras cosas, ¿no? No, básicamente iatrogénico porque es derivado de un acto médico, ¿no? Ahí, la que sigue. Bien. Vamos a iniciar con el neumotórax espontáneo, que como ya les decía, se divide en primario y secundario. Entonces vamos a iniciar primero con el primario, la que sigue. Este primario va a ocurrir en individuos que son aparentemente sanos y sin enfermedades pulmonares conocidas. También se le conoce como idiopático y encontré que afecta a jóvenes con un pico de incidencia entre los 20 y 40 años de edad y es muy frecuente en varones en relación a mujeres de 6 a 1 con predilección, y esto es curioso, en individuos que son muy altos y son delgados y habitualmente fumadores en más del 90%. Entonces ahí ya lo va perfilando. El sustrato patológico más frecuente es la presencia de pequeñas bulas, como la imagen que está ahí en blanco y negro, que son subpleurales apicales, que también se les conoce como bleps, cuya rotura pues ocasiona la salida de aire desde el pulmón hacia la cavidad pleural. Y bueno, pues el mecanismo de formación de estos bleps o bulas y los factores que precipitan su rotura pues no son bien conocidos y se han sugerido como diferentes teorías o así, pero no está claro. La que sigue. Bien, ahora en el neumotórax espontáneo secundario tenemos que ocurre en pacientes con patología pulmonar previa, a diferencia del primario. Suele aparecer, por tanto, en personas que son de mayor edad y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la causa más frecuente. Y bueno, pues la probabilidad de neumotórax es mayor cuanto más se avanza en la enfermedad del EPOC, ¿no? En estos pacientes el neumotórax se debe a la ruptura de bulas intrapulmonares y debido a, o es dado a que su reserva funcional ya está muy limitada y la repercusión clínica pues es muy grave. Entonces, bueno, por ello va a ser importante descartar la presencia de neumotórax en todos los pacientes que se presenten con EPOC agudizada en emergencias. También encontré que del 2 al 4% en pacientes que tienen síndrome de inmunodeficiencia adquirida pueden desarrollar neumotórax, aunque es ínfimo, pero es importante tener el porcentaje. Esto es por neumocistis carini y pues es la etiología más probable en los pacientes con SIDA, aunque se ha sugerido que el uso de pentamidina nebulizada para la profilaxis de la infección de neumocistis carini, pues es un factor de riesgo independiente para la aparición de neumotórax. En cualquier caso, la aparición de neumotórax para estos pacientes que tienen SIDA, pues suele considerarse una indicación para iniciar el tratamiento de la infección de neumocistis. Y en estos pacientes, pues hay mayor incidencia que se haga un neumotórax, pero este va a ser bilateral, porque en el otro, en el primario, cuando se hace una bula y viene el neumotórax, va a ser unilateral. Y bueno, una fuga prolongada. También la tuberculosis pulmonar y las neumonías necrosantes, fundamentalmente causadas por estafilococo, nos pueden originar en su grado, bueno, como la gota que se derrama el vaso, que se perfore las pleuras y nos haga neumotórax. Bien, la que sigue. Entre estas, digamos, entre las adquiridas y las otras, tenemos este que es el neumotórax catamenial, que está poco estudiado, es raro y no debemos olvidar que una entidad como el neumotórax catamenial pues solo ocurre en mujeres, se produce coincidiendo con el ciclo menstrual y su mecanismo de producción es incierto, pero no suele aparecer durante el embarazo y la lactancia, por lo que los pacientes que tienen amenorrea pues probablemente sea lo más eficaz para evitar este tipo de neumotórax. Y es curioso porque es espontáneo, o sea, un paciente que le coincide con el ciclo menstrual y de pronto hace neumotórax. Y el tratamiento convencional, pues va a ser la pleurodesis, como ya vimos con Alondra, y la hormonoterapia tiene una elevada tasa de fracasos, no es suficiente en algunos pacientes que requieran histerectomía o anexectomía por otro motivo. Y pues bueno, la histerectomía va a ser el tratamiento definitivo a este neumotórax catamenial. Bien, ahora vayamos al que sigue, que es el adquirido. Oh, oh. ¿Ese no era el que sigue? ¿No el que sigue, el que sigue?
Ahí está. Ahí tenemos el neumotórax adquirido, que este puede ser por un trauma o por una iatrogenia médica. Vamos a ver primero el traumático, que a mi parecer son muy parecidos. Bien, el traumático se produce como una consecuencia de un traumatismo torácico y este se puede dividir en abierto o en cerrado. El neumotórax torácico abierto es una consecuencia de una herida penetrante en el tórax que pone en comunicación el espacio pleural y pues toda la atmósfera exterior, y pues esto lleva a la entrada de aire atmosférico y a su vez pues suele lesionar también el pulmón con salida de aire alveolar. En el neumotórax traumático abierto, pues es típico encontrar un bamboleo o un, miren la imagen, mediastínico, esto es decir, que se mueve. Y el neumotórax traumático cerrado va a estar ocasionado habitualmente por una fractura costal, como les mencionaba, una rotura bronquial o una lesión esofágica, pues sí. Y es frecuente además que se acompañe con hemoneumotórax, o sea que pues, toda esa sangre va a ser ahí en la cavidad pues un hemotórax, ¿no? El tratamiento va a consistir en colocar dos tubos de drenaje simultáneamente, uno en la parte superior para evacuar el aire como un gas y otro en la parte inferior para evacuar la sangre como es líquido por gravedad. Bien, la que sigue. Ahora tenemos el neumotórax por iatrogenia, que suele producirse como consecuencia de procedimientos invasivos torácicos mal hechos, como toracocentesis, una biopsia pulmonar transbronquial, una biopsia pleural, un lavado bronquialveolar, punción pulmonar torácica o cateterización de la vena subclavia. No obstante, puede ser también una complicación de otros procedimientos que sean invasivos y que involucren el cuello o el abdomen, por ejemplo, en una biopsia hepática, también un médico sin la pericia o la preparación, pues puede cometer un error de este tipo. Y el neumotórax por barotrauma, que como ya les decía, es una forma de neumotórax, se está catalogado como iatrogénico, es un error médico. El barotrauma es una complicación común en los pacientes que son sometidos a la ventilación mecánica y consiste en la rotura de alveolos como consecuencia de una sobreexpansión pulmonar. El, ya sea porque está mal calibrado el ventilador y tiene demasiada presión. Entonces, pues hace una sobreexpansión pulmonar con la salida de aire alveolar y formación finalmente del neumomediastino, enfisema subcutáneo y neumotórax. Y bueno, pues este se ha relacionado con el uso de presión positiva al final de la expiración y los volúmenes corrientes del ventilador, pues muy elevados. La que sigue. Bien, y aquí tenemos el neumotórax a tensión, que suele producir compromiso respiratorio iodinámico, o sea, que cursa con disnea, hipotensión, y no debe esperarse a la radiografía de tórax porque pues, es una situación urgente que requiere la rápida descompresión de la cavidad pleural. Aquí tenemos el pulmón, miren, en donde está el triángulo rojo, señalando a un pulmón que está colapsado y contrástenlo con la imagen, la caricatura que está en la parte izquierda para que vean la dimensión. Bien, la que sigue. Entonces, si esto es una emergencia, ¿cómo se considera un neumotórax clínicamente estable? Se va a considerar un neumotórax estable cuando la frecuencia respiratoria esté menos de 24 por minuto, cuando la frecuencia cardíaca esté ni bradicárdico ni taquicárdico y cuando la TA tenga rangos de normalidad y además que haya una saturación de oxígeno del aire ambiente mayor de 92%. El paciente puede pronunciar frases completas entre respiraciones, diremos que es estable y le podemos hacer la radiografía. Bien, la que sigue. Ahora, abordando la clínica, la sintomatología depende en gran medida de pues, la magnitud del neumotórax y de la reserva funcional respiratoria del paciente. Como ya les decía, puede ser asintomático en un 10% de los casos y sobre todo en pacientes que tengan neumotórax primario, los síntomas más frecuentes nos van a dar dolor torácico pleurítico de inicio agudo. Este va a ser como digamos, el dato pivote,
que puede ser intenso inicialmente, pero después de unas horas suele solucionarse el dolor sordo e incluso cede espontáneamente por adaptación. Vamos a tener disnea, pues es obvio que suele aparecer con mayor frecuencia e intensidad en pacientes que tienen una enfermedad pulmonar subyacente, o sea, ya de por sí tienen bajo intercambio gaseoso. Y en el neumotórax primario suele ceder habitualmente en un plazo de un día, 24 horas, a pesar de la persistencia del neumotórax por adaptación. Además, podemos tener otros síntomas que son menos frecuentes, pero miren cómo principalmente va a ser el dolor torácico y la disnea, que son como, digamos, con alto grado de incertidumbre. Y otros síntomas puede ser tos improductiva, puede haber síncope, hemoptisis, debilidad de las extremidades superiores y sensación de ruido extraño en el tórax. Por esto es que hemodinámicamente compromete al paciente. La que sigue. Bien, en la exploración física puede ser normal en neumotórax que es pequeño tamaño y ahorita los veremos. Y en el neumotórax de mayor tamaño vamos a detectar en la inspección una hiperinsuflación y disminución del movimiento del hemitórax afectado. Del lado donde está colapsado, pues no va a haber amplexión y amplexación normal. Vamos a tener a la auscultación respiratoria, igual que como en el derrame, una disminución o abolición del murmullo vesicular en el hemitórax que esté afectado. Y bueno, puede ser difícil detectar en pacientes que tengan ya enfisema pulmonar. Y también va a haber una disminución de la transmisión de voz, igual que en el neumotórax. En la auscultación cardíaca, si es inestable, va a haber taquicardia y el signo de Hamann, sí, que es roce o sonido como crujiente durante la sístole y diástole cardíaca. Y esto es cuando se asocia a un neumomediastino. Puede haber cambios de la posición de los focos de auscultación cardíacos en el neumotórax a tensión, porque recuerden que el mediastino va a haber un desplazamiento. En la percusión, pues timpanismo normal, y en la palpación vamos a tener disminución de las vibraciones vocales, palpación hepática, porque va a haber un aplanamiento diafragmático y desplazamiento del hígado. En general, pues el neumotórax a tensión debe sospecharse ante la presencia de taquicardia que pone superior a 130 latidos por minuto, cuando haya hipotensión, cianosis, etcétera. En la que sigue. Podemos tener otros hallazgos, por ejemplo, en la gasometría. Diaforesis también, ¿no? Ajá, diaforesis. Solo dije diaforesis también. Es así como muy característico, sí. Sí. En la gasometría arterial podemos tener hipoxemia arterial con un aumento de la diferencia alveolo arterial del oxígeno, y vamos a tener también hipocapnia. O sea, la hipocapnia va a ser secundaria a la hiperventilación que está haciendo el paciente, y esto nos va a condicionar pues a alcalosis respiratoria por la hiperventilación. El grado de hipoxemia está en relación con la magnitud del neumotórax también y con la presencia de alguna enfermedad que ya traiga el paciente. Así, el neumotórax, que es pequeño, de pequeño tamaño, la gasometría arterial nos puede salir normal, pero el neumotórax secundario y el neumotórax a tensión, pues nos va a dar ahí la evidencia de que hay una hipoxemia severa. Ahora, en el electrocardiograma, que esto pues, no está muy claro, pero por ahí había una investigación, las, las alteraciones del electrocardiograma pues van a ser muy raras, pero lo que encontré es que en el neumotórax masivo izquierdo, la presencia de aire nos va a ocasionar una disminución del voltaje del complejo QRS y una inversión de la onda T. No se ve en la imagen, pero bueno, pero créanme. O sea, lo que va a haber es una disminución del voltaje del complejo QR y una inversión de la onda T. Pues no, está difícil. La que sigue. Oh. Bien, para hacer el diagnóstico, que aquí está, los síntomas y la exploración física, pues ya nos permiten hacer un diagnóstico de sospecha. El diagnóstico de certeza lo va a proporcionar la radiografía póstero anterior del tórax, y bueno, hay que identificar la línea de la pleura visceral con ausencia de trama vascular periférica. Observamos despegamiento de las hojas pleurales, colapso pulmonar subyacente, puede haber hiperclaridad donde el aire se sustituye al parénquima pulmonar, y si la tensión o sea, si hay mucha tensión, como en el neumotórax a tensión,
va a haber una desviación contralateral del mediastino. Bueno, la realización de una proyección de aspiración forzada no se recomienda de forma rutinaria. Encontré que en algunos pacientes les pedían la aspiración forzada para ver como la magnitud del problema, pero no se recomienda de forma rutinaria y no debe realizarse si se sospecha de un neumotórax a tensión, ¿no? O sea, sobre todo por clínica, pues ya no necesitas radiografía, pero puede ayudar al diagnóstico si la primera radiografía es normal o dudosa con todos los parámetros normales en un neumotórax pequeño. Se hace la respiración forzada al disminuir el continente torácico sin modificaciones del volumen de aire extrapulmonar y pues se va a producir un mayor colapso pulmonar que se hace evidente en la radiografía. Le piden al paciente que lo haga. Ahí se ve en el pulmón derecho, no sé si lo noten, que está ligeramente, o sea, es un neumotórax como, digamos, pequeño. No es completamente como el de tensión, y algunos autores, sin embargo, pues recomiendan una proyección en decúbito lateral en estos casos para poder ver bien el ángulo del pulmón que está colapsado. En este es el derecho. Bien, vayamos a la que sigue. También podemos tener otros hallazgos radiográficos que pueden ser, bueno, colapso pulmonar de magnitud variable. Podemos tener presencia de un pequeño derrame, habitualmente puede ser pues seroso por irritación pleural por el aire, o un derrame de mayor tamaño nos va a significar, como ya les decía, hemoneumotórax en el contexto de un neumotórax que fue traumático o bien secundario a la ruptura de algunas adherencias pleuropulmonares en el neumotórax, ¿no? O pues un pioneumotórax. Bueno, y en el neumotórax a tensión vamos a tener el desplazamiento mediastínico hacia el lado contralateral y depresión ipsilateral del diafragma. Como el pulmón se colapsa hacia al tronco del, digamos, bronquial, pues eso hace el desplazamiento al contralateral, ¿no? Y vamos a tener aplanamiento o incluso una inversión de la curva del diafragma. La que sigue. Bueno, y además podemos tener enfisemas de mediastino y subcutáneo, o en un neumotórax que sea parcial, como en la imagen anterior, pues se produce cuando hay adherencias entre las pleuras parietal y visceral que impiden un colapso, llamémosle homogéneo del pulmón. Bien, pero lo que me gustaría ver es la siguiente, esa, en la TAC de tórax, que pues es la prueba diagnóstica más sensible, aunque su realización no se recomienda de forma rutinaria en el neumotórax, porque sobre todo porque los rayos X lo resuelven, pero puede estar indicada ante la sospecha de una enfermedad pulmonar subyacente, en que hay un neumotórax que es recidivante, y en la fuga de aérea persistente que se repara y se manda al paciente a su casa y después vuelve a hacer neumotórax y se regresa, entonces hay que hacerle TAC, o para planificar el tratamiento quirúrgico del neumotórax en algún paciente que debuta pues con esto. Y puede apreciarse que el pulmón derecho aparece más negro por colapso del parénquima pulmonar, ahí lo vemos en la punta de la flecha superior, y a su vez aparece borrado el hemidiafragma derecho por presencia de líquido que aparece formado a un nivel hidroaéreo o hidroneumotórax con la punta de flecha que está abajito. La flecha de abajo, ahí está, ¿no? Y la imagen del ATAC corresponde al mismo paciente de la radiografía. Una vez colocado un tubo de tórax, el pulmón se expandió y se apreció la presencia de una masa pulmonar central que comprimía el bronquio principal derecho. Y pues miren cómo o sea, haciendo la comparación izquierda-derecha, pues es bastante evidente. La que sigue. Ahora, para saber de qué tamaño es el neumotórax, o sea, para saber si es chico o es grande, pues no hay un consenso universal en el método de cuantificar el tamaño del neumotórax. Encontré que el consenso del American College of Chest Physicians, pues estos son los gringos, que utilizan la denominación de neumotórax pequeño cuando la distancia entre el ápex pulmonar y la cúpula torácica es menor de 3 centímetros. Pero también está la British Thoracic Society,
que es la que, bueno, diferencia el neumotórax en pequeño o grande según la presencia de una franja de aire que sea menor de 2 centímetros, sería pequeña, o igual o mayor de 2 centímetros respectivamente, sería grande, entre el borde pulmonar y la pared torácica. Estos dos métodos pues son sencillos y útiles para cuantificar el neumotórax, pero también están los propuestos por Light y no sé cómo se diga, REA o RIA, respectivamente, en la parte izquierda, que son, bueno, son esos dos métodos, Light y RIA. Bien, la que sigue. Cuando hacemos el diagnóstico diferencial, hay que pensar radiológicamente en una posibilidad de una bula gigante o un bleb gigante, una hernia diafragmática, un quiste broncogénico o enfisema lobar congénito. Clínicamente, si solo tenemos la clínica, hay que pensar en pericarditis, la cardiopatía isquémica, una disección aórtica, sobre todo, pues ya ven en los pacientes que son delgados y altos, una patología esofágica, un embolismo pulmonar, que pues también nos va a dar síntomas parecidos, y otras patologías pleurales. Bien, la que sigue. Creo que es el tratamiento, sí. En el tratamiento, la ausencia de consenso universal sobre las pautas a seguir en el tratamiento del neumotórax genera pues una gran diferencia de actuación entre los diversos grupos de trabajo que son como médicos o quirúrgicos y existen o yo encontré pocos estudios que son controlados y aleatorizados, lo cual pues no hay muchas guías clínicas o recomendaciones existentes, aunque sí por ahí la American Heart Association tiene una guía de actuación, un algoritmo muy básico, pero pues el tratamiento debe de cumplir dos objetivos fundamentales. El primero es lograr la reexpansión pulmonar y el segundo es prevenir que el paciente reincida y regrese con su neumotórax. La elección del tratamiento inicial pues va a depender del tamaño del neumotórax, de la situación clínica del paciente, de cómo vaya su evolución y de la existencia de alguna enfermedad pulmonar subyacente. Bien, la que sigue. Ahora veremos un neumotórax pequeño. Este neumotórax pequeño, la que sigue, la que sigue. Gracias, Edu. Aquí tenemos uno pequeño. Miren cómo se retrae un 15, un 30%. El de 30% es como la primera imagen que vimos. Y según cualquiera de las clasificaciones, Light, REA, de la British o de la American, más o menos es menor a 2 o 3 centímetros con respecto pues, a la cámara, ¿no? El paciente se va a encontrar estable y poco sintomático. Vamos a mantenerlo en observación con oxígeno suplementario, porque el oxígeno suplementario va a favorecer la reabsorción de aire pues, intrapleural. Encontré que se recomiendan 10 litros por minuto y la inhalación de concentraciones pues, muy altas de oxígeno puede reducir la presión total de gases en los capilares pleurales, pues mediante la reducción de la presión parcial de nitrógeno, por lo que va a aumentar el gradiente de presión entre los capilares que son pleurales y la cavidad pleural. Se va a incrementar, por tanto, la absorción de aire intrapleural y pues nos va a dar reexpansión, ¿no? Se debe repetir la radiografía como mínimo a las 6 horas, ya que se inició este tratamiento. Si el neumotórax no ha progresado y el paciente tiene o puede ir rápido al hospital, pues puede proponerse una observación domiciliaria, se lleva al paciente a su casa, se está vigilando y pues en caso contrario de que se agrava, hay que hacer un reingreso y una vigilancia clínico-radiológica ahí en el hospital. La que sigue. Ahora vamos con el problema, que es el neumotórax grande, es decir, de más de 2 o 3 centímetros con respecto a la cámara y o muy sintomático en un paciente que está pues estable y llegando a ser inestable. Puede intentarse inicialmente una aspiración manual a través de un catéter que es intrapleural y que se coloca con una aguja. Más adelante lo vamos a ver. El aire, así con una aguja, se aspira manualmente hasta que se deje de drenar. Después vamos a cerrar el catéter y vamos a esperar unas 4 horas.
Vamos a esperar unas 4 horas con la radiografía de control, o sea, hacemos la aspiración, quitamos todo el aire y esperamos, hacemos una radiografía y vemos cómo avanza. Si no hay recurrencia, vamos a quitar el catéter, se comprueba de nuevo una radiografía a las 2 horas y si sigue estable, pues ya lo mandamos a su casa. Bien, miren cómo aquí está afectado un 70%. La que sigue. Bien, este tubo de drenaje es muy importante. La colocación de un tubo de drenaje se llama endotorácico o bajo sello de agua. Se le llama Pleurovac, es la marca, el Pleurovac. Y tiene 3 compartimentos, como ahí lo podemos ver: la cámara colectora, la cámara de sello hidráulico y la cámara de succión, pues. Y una manguera al final por si uno quiere hacer presión negativa y succionar más. Si no existe burbujeo espontáneo al solo conectarla, se debe conectar a la aspiración y aplicar presión negativa. En la parte final de donde dice succión, ven que las flechitas hacen, está conectado al paciente, ¿no? Al pulmón y lo está drenando y las flechitas van hasta donde dice succión. Ahí es donde se hace la presión negativa. Cuando se consigue el cese ya de la fuga y deje de drenar, o sea, deje de burbujear el drenaje, vamos a pinzar el tubo durante unas 12 a 24 horas y vamos a repetir los rayos X. Burbujear se refiere a que pues, está saliendo el aire, ¿no?, del neumotórax. Hacemos la radiografía. Si se considera que hay un fracaso terapéutico, cuando tras 72 horas, 3 días, persiste el burbujeo y no se soluciona, o sea, eh, no se ha solucionado solo, o sea, sin cirugía, pues vamos a tener que hacer una cirugía. Pero si sí se soluciona, hay que hacer una retirada del drenaje, que habitualmente la fuga de aire va a cesar entre los 2 a los 3 días, y ahí tienen a los pacientes en el hospital, en semifowler, con su Pleurovac, ¿no?, puesto. Y pues antes de retirar el tubo, se puede pinzar durante unas horas y realizar después un control radiográfico para confirmar que persiste la reexpansión pulmonar, y así vamos a evitar la recidiva de neumotórax tras la retirada de tubo por existencia de una pequeña fuga aérea que no percibamos y que nos haga que el paciente regrese. Le llamaremos neumotórax inestable cuando requiere la colocación de este tubo endotorácico de manera urgente. Si no está disponible de inmediato, pues vamos a tener que hacer la colocación de una aguja o de un catéter venoso, que encontré que son pues unos 14 French, o sí, 14 French. Y lo vamos a colocar en el segundo o tercer espacio intercostal de la línea media clavicular, que más o menos es así como está esa ilustración del paciente, atravesando toda la musculatura pectoral y pues permitiéndonos ganar tiempo de descompresión del espacio pleural. Y por acá abajo están las indicaciones para colocación de este Pleurovac o tubo de drenaje endotorácico. Y miren qué interesante que por allí marca el neumotórax, sí, pero también nos dice empiema y los parámetros, en kilotórax y los parámetros, en hemotórax y en neumotórax que es de gran tamaño, como sería esto que vemos. Lo que sigue. Bien, en casos, según la reexpansión pulmonar lograda, que si no es muy buena o si es medianamente buena, pues se puede optar por, en la reexpansión pulmonar, que es pues más de 90%, hay experiencias positivas instilando sangre autógena en el espacio pleural, y esta sangre del mismo paciente pues va a ayudar a sellar la fuga, va a ser como ahí pues como sí, como una hemostasia, pero pues tapa un espacio donde pasa el aire. O podemos colocar una válvula unidireccional de Heimlich, que es esta que les puse por ahí, igual que la maniobra de Heimlich, así se llama, válvula unidireccional de Heimlich, en el drenaje, y manejar al paciente ambulatoriamente. Ahora, si la reexpansión pulmonar es menor del 90%, o sea, el pulmón sigue muy colapsado, vamos a requerir una reparación quirúrgica. Esta reparación quirúrgica se llama VATS con V, VATS, que en español quiere decir cirugía torácica asistida con video,
que es como esa imagen que vemos allí con las pinzas, con la cámara, y vamos a hacer una reparación de la fístula broncopleural. Bueno, nosotros no, sino el cardiotorácico. Y si hay persistencia de fuga aérea, en caso de que continúe durante más de 5 días, se debe valorar la posibilidad de un tratamiento quirúrgico, no recomendándose la inserción de un segundo tubo de drenaje o la realización de una broncoscopía, porque pues no va a remitir si ya se puso alguna vez el Pleurovac. La que sigue. Bien, dentro de las complicaciones, pues pueden ser parietales, o sea, hematoma, celulitis, lesiones del paquete intercostal, mialgia intercostal. Pueden ser de tipo viscerales, como hemotórax, empiema, lesión de órganos internos. Pueden ser de tipo sistémicas, como alergia al anestésico, hemodinámicas, etcétera. O de drenaje, por una desconexión o salida del accidental del tubo, o un acomodamiento, una obstrucción. Si el paciente está en su casa, le pueden pasar este tipo de cosas, incluso en el hospital, cuando va al baño, etcétera. La que sigue. Bien, aquí vamos a ver la prevención de la recurrencia y hay algunas indicaciones. Habitualmente la intervención para la prevención de las recurrencias se indica tras un segundo episodio de neumotórax que sea ipsilateral. O sea, ya tuvo neumotórax, se corrigió ya sea con Pleurovac o con cirugía o lo que sea, y después viene un segundo episodio, aunque otros autores recomiendan esta intervención después del primer episodio de un neumotórax secundario. O sea, si tiene secundario, es decir, por iatrogenia o este, o por una perforación, pues hay que hacerlo. Y el retraso de esta indicación nos va a condicionar a una mayor incidencia de dificultades técnicas que motivará a un incremento de la necesidad de practicar pues más toracotomías. Las indicaciones quirúrgicas del neumotórax están ahí en esa tabla. Y miren cómo pone neumotórax espontáneo que sea recidivante, una fuga aérea durante más de 5 días, que es lo que veíamos una complicación, ausencia de la reexpansión pulmonar, profesión o actividades de riesgo, que son estos, ¿cómo se llaman los que se meten al agua? Buzos o pilotos o etcétera. Un neumoneumotórax que es muy, muy grande, importante, neumotórax bilateral simultáneo, el neumotórax a tensión o un neumotórax crónico que no se remedia, o muchas bulas que el paciente tenga en la radiografía o en la toracoscopía, encuentren que tiene muchas bleps, pues también. Y el neumotórax catamenial. Bien, la que sigue. Vamos a ver algunos tipos de intervención, casi finalmente. Para evitar la recurrencia se puede optar por la pleurodesis física o también la pleurodesis química. La pleurodesis física se hace mediante cirugía, por lo general esta VATS, que les decía, con video, y es más agresiva, pero tiene menor índice de recurrencias, pues se queda solucionado el problema para siempre. Y la pleurodesis química se instala un talco o tetraciclinas a través del propio tubo endotorácico, y las indicaciones para hacer esto, como ya les decía, es un segundo episodio de un neumotórax espontáneo primario o un neumotórax recurrente, el paciente no se soluciona, o un primer episodio si es bilateral simultáneo porque es de mayor riesgo y va a requerir VATS para manejo agudo, se aprovecha el acto quirúrgico, o si se trata de una profesión de riesgo personal o para terceras personas como buzos, pilotos, no sé. Y si existe una patología pulmonar que predispone, por ejemplo, a bulas de enfisema, cavernas tuberculosas, neumotórax espontáneo, etcétera. La que sigue. Pues así como en resumen, el objetivo terapéutico en el neumotórax va a ser la reexpansión del pulmón con la menor morbilidad posible y evitar las recidivas y tratar de forma adecuada los síntomas que se provocan, ¿no? Entre ellos, pues una adecuada analgesia, y así como la enfermedad de base que
que ha provocado los casos secundarios. También la solución del problema radica en la adecuada utilización de los tratamientos que ya existen, y esto no significa que haya que abandonar la investigación para nuevas opciones, porque bueno, ahí está el algoritmo de actuación para el neumotórax espontáneo primario, pero vean cómo es, bueno, a mi parecer es muy simple o muy simplista, porque si tiene disnea y neumotórax completo, nos dice, sí, hay que hacer una aspiración simple o drenaje pequeño, de pequeño calibre, ¿no? ¿Hay resolución? No hay resolución. Entonces, un drenaje, bueno, drenaje de pequeño calibre, si no se ha colocado antes, que es lo mismo del anterior. ¿Hay reexpansión? Pues si no hay reexpansión en la primera, no va a haber, ¿no? Y hospitalización con sello de agua, ahí se pone el Pleurovac. Si no hay resolución, miren cómo todo nos manda la valoración de indicación quirúrgica. Entonces, pues, es esto que ya les venía mencionando del tratamiento. ¿Y la que sigue? Este es el algoritmo de un neumotórax espontáneo secundario. Aquí que tenemos si es estable, si es completo. Si está inestable el paciente, los signos vitales inestables, hay que poner el drenaje torácico con el Pleurovac. Si no hay reexpansión, pues vamos a tener que ir a la cirugía. Si sí, pues se retira el drenaje lentamente. Y manejo ambulatorio, pero pues son soluciones, no sé cómo decirlo, pues prácticas, no sé. Bueno, la que sigue. Bien, y esa fue la bibliografía. Muchas gracias.